Es momento de explicar aquí en 24 tarde los detalles del proyecto de reforma de pensiones anunciado ayer por el presidente Boric en cadena nacional. A ver, 16 minutos de cadena. Este es el tercer proyecto de reforma de pensiones que se presenta en la última década. El primero la presidenta Bachelet en 2017, hace un año y medio más o menos el presidente Piñera también presentó un proyecto respecto a reforma al sistema de pensiones. Este es el tercero. Desde La Moneda obviamente esperan que la tercera sea la vencida. Ya hubo la vencida, dije la vencida. Tantas veces hablando de vencida acá que uno se confunde los conceptos. Ya hubo una comisión Marcel que trabajó el tema de las pensiones y propuso cambios el año 2006. Ya hubo una comisión Bravo que propuso cambios el 2015. Llevamos 20 años hablando de este tema y sí o sí esperan desde La Moneda, desde todo el aparataje político, que la tercera sea la vencida. Aquí hay que ponerse de acuerdo, obviamente. Vamos a explicar acá, intentando explicar cambios que son complejos, que se pueden ver lejanos, pero se espera que repercutan en la pensión que reciben millones de chilenos. Vamos con lo medular, la primera gráfica que hemos preparado para explicar este proyecto de reforma de pensiones. Insistimos, tiene que pasar por el Parlamento. Esto no es que el sistema de pensiones cambia de un minuto a otro. Esto tiene que pasar por el Parlamento y seguramente no va a salir tal cual está entrando, que debiese entrar el próximo lunes. Hoy día tenemos una cotización del 10% a cargo del trabajador, que se ha mantenido inalterable durante los últimos 40 años. El diagnóstico es claro, hace muchos años, que este 10% es a todas luces insuficiente. Vamos con las siguientes estaciones para explicar un poco lo que pretende, lo que busca el presidente Boric con esta reforma medular dentro de los cambios transformadores que busca su gobierno. A ver, se aumenta de 10 a 16%, se aumenta un 6% en la cotización mensual, pero a cargo del empleador. Aquí se le carga la mano al trabajador, en este caso se le va a cargar al empleador, es decir, su sueldo bruto debiese crecer un 6% para pagar este 6% a cargo del empleador. En total, la cotización en 6 años debiese llegar a 16,5. Usted me dice 10 más 6 es 16. Pero también yo les voy a explicar después por qué llega a 16,5 en 6 años. A razón de 1% por año. Debiese ser gradual, de acuerdo al proyecto que presenta La Moneda. Y aquí está el nudo de los nudos. Este 6% adicional. ¿Dónde va esa plata? Porque el 10% que cotizamos hoy día va a las AFP. Ese 6% va a un nuevo fondo integrado de pensiones que mezcla cuentas nacionales con un sistema de reparto. Es un sistema, vamos a tratar de explicarlo, pero primero revisamos declaraciones del ministro de Hacienda, Mario Marcel, y también de representantes del mundo privado que explican, y obviamente los diferentes pareceres respecto a este 6%, dónde va esa plata, y este nuevo fondo integrado de pensiones estatal que va a manejar ese 6% de cotizaciones. El 6% de cotización de los empleadores va a ir a un seguro social. Los recursos de este seguro social se van a usar de 4 maneras distintas. Primero, para entregarle un beneficio a todos los afiliados. Va a cubrir la mejora inmediata de beneficios para los actuales pensionados. Va a financiar las correcciones a las desigualdades que genera el sistema en razón de género o en razón de la manera en que ha transcurrido la vida laboral de la persona. Va a acumular reservas en el tiempo para asegurar que estos beneficios sean capaces de sostenerse en el largo plazo. Ya, ahí escuchábamos al ministro Mario Marcel explicando lo medular de este 6% adicional, que esa plata va a este sistema público, inédito en 40 años del sistema de pensiones en nuestro país. Este es un cambio profundo respecto a lo que conocemos hoy día como pensiones. Vamos con la segunda gráfica para entrar más en los detalles. A ver, este 6% que es, aquí se concentra la discusión, que va al sistema público, a este sistema social. El 70% va a una cuenta individual en este fondo colectivo. El 70%, es decir, de esos 6 puntos, 4.2 va a una cuenta individual, que no es como se entiende hoy día la cuenta de la AFP, sino que es una cuenta individual distinta, que se va anotando todos sus aportes y más adelante, cuando se tenga el detalle de este proyecto, se supone que esos dineros van a tener una rentabilidad garantizada
y después de cierta cantidad de años, cuando la persona jubile, obviamente se va a ver cuánto ha acumulado ese fondo y también cuánto ha rentado. La fórmula, el camino que se elige es distinto respecto a las cuentas de las AFP. El 70% va a esta cuenta individual en el fondo colectivo y un 30% va derechamente a reparto. Esto es, sobre todo a reparto en actuales pensionados que tienen pensiones hoy día en nuestro país. Recordemos, en promedio, autofinanciadas, del orden de los 220 mil pesos promedio entre hombres y mujeres, diferencias siderales entre hombres y mujeres, y a esto se complementa también la pensión garantizada universal que se comenzó a entregar en el mes de enero de 193 mil pesos. Así se reparte este 6%, intentando explicarlo en lo medular, en lo más importante, tiene hartos detalles, pero también lo explicaba el ministro Marcel. ¿Cuáles son varios elementos que cambian respecto a lo que conocemos hoy día como sistema de pensiones? Esto es un sistema solidario y son varios elementos los que lo caracterizan. Esta plata, por ejemplo, la va a manejar un inversor de pensiones público y autónomo. Esta plata, como decíamos, no va a las AFP, sino que va a un inversor de pensiones público y autónomo que va a tener un consejo que va a decidir dónde se va a invertir esa plata. Lo pueden invertir en obras públicas, como lo pueden invertir, por ejemplo, en el mismo sistema financiero. Lo va a definir ese consejo de este inversor de pensiones público y autónomo. También, por ejemplo, se contempla un bono compensatorio para mujeres. Recordemos las lagunas previsionales de las mujeres, nuestro sistema laboral, nuestro sistema de pensiones que castiga a las mujeres. Aquí se contempla un bono compensatorio para mujeres. También un bono para madres biológicas o adoptivas y un complemento por cuidado de terceros. Un tema que quedó patente sobre todo tras o durante la pandemia, el cuidado de terceros, donde la mano se carga, para variar, en las mujeres. Este 6%, esta forma de repartirlo, que exista un sistema público, que no vayan a cuentas individuales, es parte de la discusión. Obviamente que separa las aguas en el Parlamento. Este proyecto tiene que entrar al Parlamento y con toda seguridad no va a salir tal cual entró. Divide aguas. Escuchemos declaraciones de parlamentarios y parlamentarios que hablaron hoy. La única manera que tenemos para ayudar a la gente que más necesita es que entren más recursos al Estado, para que de esa manera el Estado pueda ir en apoyo de los más necesitados. El principal objetivo que tenemos en la tramitación de la reforma de pensiones es lograr un acuerdo para mejorar las pensiones. Esta es la tercera vez que se intenta, no se puede fallar nuevamente y no tener un acuerdo. Compartimos con el presidente que es urgente mejorar las pensiones, pero consideramos que es completamente injusto y contrario a lo que quieren los chilenos que la cotización adicional que va a pagar cada trabajador no vaya a sus cuentas personales, sino que vaya a un fondo de reparto. El presidente Boric insiste en una reforma puramente ideológica, que no pone en el centro a los trabajadores y el mejoramiento de las pensiones. Nosotros insistimos, el 6% de aporte del empleador adicional debe ir a las cuentas de capitalización individual de los trabajadores chilenos. Acá hay dos visiones claramente distintas. El gobierno que busca que este 6% vaya a un seguro social. La centro derecha, lo vimos declaraciones de Guillermo Ramírez, Francisco Chaguán, que la gran mayoría espera que este 6% vaya a cuentas individuales. Una posición distinta, por ejemplo, al proyecto que presentó el mismo presidente Piñera, que aumentaba un 6% la constitución, pero iba 3 a un sistema solidario, 3 a un sistema o a las cuentas individuales. Vamos con la tercera gráfica que hemos preparado. ¿Qué va a pasar con las AFP? Porque lo dijo ayer el presidente Boric y fue parte de su programa de gobierno. El fin de las AFP, tal cual las conocemos hoy. A ver, hoy día se cotiza un 10%. Yo les comentaba al inicio, va a crecer a un 10,5%. ¿Por qué? Porque de acuerdo también a lo planteado por la autoridad, van a bajar las comisiones, los que nos cobran mes a mes por administrar esa plata, que en promedio son 1,14% de su sueldo, eso va a bajar. Pero ese ahorro, de alguna forma, no va a significar en la práctica que suba su sueldo, sino que ese ahorro se va a llevar, se va a trasladar a la cotización. De 10 crece a 10,5. Las AFP, como tal, dejan de existir. Por ejemplo, ¿cuáles de las atribuciones que tienen hoy día de las AFP no van a seguir corriendo si es que se aprueba este proyecto tal cual está? Vamos con la siguiente estación. Esto es muy importante dentro de los cambios. Se crea un administrador de pensiones autónomo que va a tener algunas de las funciones que hoy día cumplen las AFP, que es, por ejemplo, afiliar, recaudar el dinero, gestionar las cuentas, pagar las pensiones. Eso lo va a hacer un administrador de pensiones autónomo. Las AFP solamente
se van a dedicar, van a cambiar obviamente de nombre, no van a seguir teniendo las mismas funciones, solamente van a tener la posibilidad de invertir estos dineros, de gestionar estos dineros. A ver, el 10% o 10,5% para ser más exacto, lo administrará, por ejemplo, podría ser la posibilidad, usted lo va a elegir, un inversor de pensiones privado o el inversor público que le mencioné antes. Usted elige un inversor privado o un inversor público. Ese inversor privado puede ser perfectamente una AFP. Se puede transformar, obviamente, a lo que es hoy, transformarse a un inversor privado de pensiones y puede seguir trabajando, obviamente, en el mismo sistema. Obviamente que la persona tendrá que elegir, obviamente, su AFP, si es Cuprum, si es Habitat, si es Provida, se va a transformar, va a cambiar de nombre y la persona va a elegir si es que sigue en ese inversor o definitivamente se va a un inversor público. Este tema, el fin de las AFP y un nuevo seguro social con 6% de cotización son algunos de los ejes de esta reforma de pensiones que lo hemos estado explicando, presentada ayer miércoles por el gobierno. La Asociación de AFPs criticó la propuesta del Ejecutivo calificándola como un retroceso. Todos los detalles de este fin de las AFP, como propuso el presidente Boric, las reacciones que generó, las revisamos con José Ignacio Atenas. Nacho, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Reforma a las pensiones ya presentada por parte del presidente Gabriel Boric, el gobierno que ya trabaja en materia de previsional. Un camino largo, esperado por bastantes personas, autoridades, expertos, etcétera, donde, claro, se dan a conocer una serie de propuestas, pero hay una en particular que ha generado bastante ruido, bastante polémica y tiene relación con el fin del actual modelo que conocemos hasta ahora con las administradoras de fondos de pensiones, el fin de las AFP. Así lo señaló el propio presidente Gabriel Boric, esto porque se crearía un ente público que sería denominado administrador de pensiones autónomo, que tendrá un rol muy parecido a lo que es el Banco Central en términos de será integrado por 5 consejeros y también un presidente que liderará esta institución pública. Este administrador estatal reemplazará lo que conocemos actualmente como el modelo de las AFP, excepto la inversión de los dineros, es decir, el organismo estatal será el encargado de que afilie los nuevos cotizantes, que recaude los dineros, el que gestione las cuentas de cada afiliado y el que pague las pensiones a futuro. Este sería en un plazo de 24 meses donde las administradoras de fondos de pensiones tendrían que pasarle toda esta administración a este ente público para que se haga cargo, obviamente, de este nuevo proceso. Además, a esto se agregaría otra institución pública que tiene relación con un inversor de pensiones público autónomo que de alguna manera, en términos prácticos, competiría con las actuales administradoras de fondos de pensiones, que tendrían que hacer un giro, porque claro, no se harían cargo de toda esta administración que hablábamos anteriormente, sino más bien solamente de la inversión de los dineros. Por lo tanto, ahí habría que tener un giro por parte de las AFP, mientras que este nuevo inversor de pensiones públicos, un organismo que también será el único gestor de este 6% de cotización extra que también se está proponiendo en la reforma de pensiones. Dos alternativas que propone el actual gobierno para que finalmente las personas sean las que elijan si es que este 10,5% de la cotización lo administre un privado, un ente privado que serían las AFP, o este ente público que propone el gobierno. Conversamos justamente con gente en la calle, le consultamos sobre esta propuesta, sobre esta alternativa de poder elegir una de estas dos entidades, y esto fue lo que nos dijeron. El fin de las AFP. Mira, en realidad no estoy muy de acuerdo. La verdad que estoy de acuerdo, que sean lo mejor posible. Tiene que ver con libre demanda, cada uno tiene que optar por lo que considera que es lo mejor. Ahí veíamos entonces la opinión de los ciudadanos chilenos que hablaban justamente sobre esta propuesta que propone el gobierno a través de esta reforma de pensiones, de la creación de este inversor de pensiones público autónomo, el organismo que, como les decíamos, será el único gestor del 6% extra, y también de este giro que tendrían que dar las AFP, convertirse en inversores de pensiones privados, entidades que ahí la gente va a tener que elegir quién administra este 10,5% de la cotización, que además se elevaría ahí un 0,5%, esto porque dicen desde el gobierno, una vez que se salga del actual modelo de las AFP, no se estarían cobrando las comisiones que se cobran hoy por hoy. Conversamos también con expertos que analizaron justamente sobre esta propuesta del gobierno respecto a lo que va a ocurrir con la discusión que viene también de ahora en adelante. También hay mucha discusión, obviamente, con lo que va a pasar con el 6%, pero en particular les consultamos sobre la posibilidad de tener un ente público y también un ente privado
privado que administre los fondos de pensiones, y esto fue lo que nos dijeron. Lo importante es tener un modelo que tenga una validez ciudadana, porque justamente una de las deficiencias del actual sistema es una falta de legitimidad, y esa legitimidad se va a conseguir si es que hay un modelo que pague mejores pensiones. En la práctica, lo importante es que las personas puedan elegir entre mantener en la propuesta de gestora de fondos que están proponiendo, y también este ente estatal ver hasta dónde va a llegar la profundidad del servicio. Una propuesta entonces que debería comenzar su discusión prontamente, cambios bastante importantes a lo que conocemos como el actual modelo de pensiones, y que también la Asociación de AFP se ha referido a través de un comunicado donde habla de que en la reforma previsional propuesta por el gobierno es un retroceso respecto a lo que espera la ciudadanía. Las personas han sido claras en señalar que desean mantener la libertad de elección y la capitalización individual para la nueva cotización, porque entienden que ese 6% les pertenece, que es producto de su trabajo y que como tal les permite aumentar su ahorro futuro. Eso es parte de lo que ha señalado la Asociación de AFP, que por ahora solamente se ha referido a través de un comunicado a raíz de esta propuesta del gobierno, esta reforma a las pensiones, una discusión que ya data de hace varios años y que, lo decían el día de hoy los expertos, va más allá del color político, sino más bien es una discusión a nivel país, de Estado, para obviamente mejorar el objetivo que tienen todos de ojalá mejorar las actuales pensiones. Nacho Tenas, muchas gracias por la información. Es uno de los ámbitos de esta conversación, de esta discusión que se va a instalar en el Parlamento cuando ingrese este proyecto, el fin de las AFP, tal como lo conocemos hoy. Vamos con la siguiente gráfica, seguimos desmenuzando algunos de los elementos anunciados ayer por el presidente Boric. La pensión garantizada universal, hoy, de 193.000 pesos, lo que se busca con este proyecto, amarrado obviamente también con la reforma tributaria, con esta reforma de pensiones, es subirla un 28% y llegar hasta 250.000 pesos. Y lo importante, lo que mencionamos recién, esto va anclado al avance de la reforma tributaria. ¿Por qué? Porque este aumento es necesario, obviamente, que se aumente la recaudación fiscal, y eso es en la medida que sea aprobada tal cual está, también está en discusión eso, la reforma tributaria, y parte de esos dineros van a pagar esta pensión garantizada universal, este aumento, este delta de 28%. Vamos con la siguiente estación, seguimos viendo algunos de los otros cambios que propone la moneda. Por ejemplo, este es bien interesante, el fin a los multifondos, el fondo A, el fondo B, el fondo C, el fondo D, el fondo E, que usted conoce hace 20 años, que funciona desde septiembre del 2002, debiesen desaparecer. Usted va a estar en el fondo que va a estar relacionado con su edad. Una persona de 25 años que está entrando al mundo laboral no va a estar en el mismo lugar, en el mismo fondo que una persona de 50. Hoy podrían estar en el mismo lugar, en el mismo fondo. Se supone que de acuerdo al riesgo, de acuerdo a la edad, van a haber fondos generacionales. Las personas no se van a poder cambiar y de acuerdo a tu edad, eso se va obviamente asimilando con el riesgo que significa la cercanía de la edad de jubilación. Y esto es, al final, y es una idea que es bien transversal dentro de la discusión de los expertos, el fin a los multifondos. También otra idea importante son comisiones más bajas, lo ha dicho la autoridad. Lo que pretende, hoy día las comisiones en promedio son 1,14%, se pretende que se bajen las comisiones. ¿Por qué? Porque el Estado va a asumir algunos gastos que tienen hoy día las AFP, lo veíamos en el famoso APA, esta entidad pública que va, por ejemplo, a afiliar a los nuevos afiliados, que va a recaudar los dineros, que va a pagar las pensiones, que va a gestionar toda la administración de lo que hoy día hacen las AFP. Se van a ahorrar ese dinero, ese costo lo va a asumir el Estado, y otras resoluciones que van a llevar de acuerdo a la autoría, a este proyecto, a comisiones más bajas. Comisiones más bajas no va a significar que usted ahorre plata, sino que ese dinero que se ahorra se va a cotizar. Yo le explicaba antes, de 10 sube a 10,5% la cotización a cargo del trabajador. Y la última estación, que esto es bien importante, y esto sobre todo a los jubilados actualmente les va a llamar la atención. El fin al sistema del retiro programado. Hoy día tenemos dos sistemas, dos modalidades, para explicarlo en fácil, de pensiones en nuestro país. El retiro programado y la renta vitalicia. Se pone fin al retiro programado y solamente va a existir la renta vitalicia. Y aquí va a existir la opción de que la persona elija entre una renta vitalicia que sea heredable y una que no sea heredable. Obviamente la que es heredable va a tener un monto de pensión más bajo. La que no es heredable va a tener un fondo de pensión más alto. Este fin a los multifondos va relacionado con lo que les voy a mostrar ahora. Vamos con la última estación que hemos preparado. Son los resultados de los multifondos del mes de octubre, que fueron malos. Los del año son horribles, pero si miramos a largo plazo, obviamente que los resultados son mejores. A ver, el mes de octubre, resultados mixtos.
0,38 cae el fondo A, 0,42 cae el fondo B, el fondo C, D y E con números azules. Si revisamos lo que llevamos de año aquí, los números son desastrosos. El A, 17,83% de caída, el fondo B, 14,73%, el C, 11,25% de caída, el D, 4,71% y el E, el único que repunta algo, 0,53%. Si miramos la película un poco más a largo plazo, aquí los resultados son distintos. El histórico, desde que existen los multifondos, desde septiembre del 2002, 20 años, el fondo A ha rentado 5,3%, el fondo B 4,5%, el fondo C 4%, el fondo D 3,4%, el fondo E 2,9%. Ahí puede estar también parte de la discusión. Por eso hay que mirar los números históricos. ¿Podrá el sistema público rentar como renta el sistema privado? Es parte de la conversación que se va a instalar durante los próximos meses en materia de pensiones. Son las